Con vuestra venia, ilustrísimo señor obispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy, Viernes Santo, el sermón de las 7 palabras. ¿Qué son las 7 palabras? Las 7 palabras que dijo nuestro Señor estando clavado en la cruz. Si tenemos en cuenta que quien pronuncia esas 7 palabras es Cristo Jesús, Señor nuestro, y por lo tanto Dios y Señor de la tierra, que todo lo hace perfecto, y perfecto, como ya sabemos, quiere decir completo, sin que nadie le falte. Si Dios todo lo hace perfecto, Cristo, al pronunciar esas 7 palabras, las pronunció de manera perfecta. El mensaje que él quería transmitir, lo transmite de manera perfecta. ¿Pero por qué 7 palabras? ¿Por qué no 4, 6, 8, 10? ¿Por qué 7? Si tenemos en cuenta que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, es el pensamiento eterno del Padre, el entendimiento o la razón de Dios es propio de la razón expresarse por medio de signos o palabra, podemos entender que la razón de Dios se expresa indistintamente de los signos que use. Si usa el signo lingüístico, tendremos el lenguaje oral o palabra. Mas si usan los números, tendremos un lenguaje matemático. Y si usa otro tipo de signos, tendremos un lenguaje de signos que, si lo sabemos interpretar, podremos entender el mensaje que de manera perfecta Cristo nuestro Señor quiso transmitir. ¿Por qué entonces 7 palabras? El número 7, sin duda, expresa algo. El número 7 transmite un mensaje. 7, en la Sagrada Escritura, en la historia sagrada, quiere decir perfección. ¿Y por qué perfección? Porque el 7 es el resultado de sumar el 3 de la Trinidad, del Dios Trino, con el 4. El 4 de la creación, el 4 de la materia. Pues en la creación se contiene los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. 4 fueron los ríos del paraíso. Si sumamos, por lo tanto, Dios, Trino, 3, más el 4 de la creación, tenemos la completez de la existencia. Todo lo que existe está contenido de manera completa y por lo tanto perfecta en Dios y en la creación elaborada por Dios. 7, por lo tanto, significa perfección. 7 fueron los días que Dios nuestro Señor utilizó para crear perfectamente toda la creación. 7, los sacramentos con los que nos vivifica perfectamente. 7, los dones del Espíritu Santo con los que nos fortalece perfectamente. 7 fueron los primeros diáconos de la Iglesia junto con los 12 apóstoles, aquellos que tenían que servir a la Iglesia perfectamente, los 7 diáconos. 7 son los sellos con los que está sellado el libro de la vida que solamente el Cordero degollado podrá abrir. 7 son las palabras que Cristo nuestro Señor pronunció en la cruz, expresando de manera perfecta su intención, su mensaje. Veamos, por lo tanto, cuáles fueron esas 7 palabras y cómo, de manera perfecta, nos transmite precisamente para qué da su vida en la cruz. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo nuestro Señor se encarna para morir y muere para redimirnos, para devolvernos al Padre. El hombre en su soberbia había ofendido a Dios. Nada más ser creado, desobedeció. Un solo mandato le dio Dios:
no comas del árbol que está en el centro del paraíso. Ni siquiera eso fue capaz de cumplir. Comió. Y el resultado ya lo sabemos. Se apartó de Dios, con su voluntad y con su entendimiento. Se apartó de Dios y cayó en la muerte. El hombre, al ofender a Dios, que es un ser infinito, aunque el hombre es finito, la ofensa adquiere un valor infinito. Y es que el hombre, con todo lo finito que es, si algo puede hacer infinito, es ofender a Dios. Pues la ofensa adquiere el valor de la persona ofendida y no de la persona que ofende. Si uno propina una bofetada a su hijo, no es lo mismo que si se la propina al alcalde o al rey. Por propinar una bofetada a un hijo o a un amigo, uno apenas sufrirá el disgusto de la persona ofendida. Sin embargo, si se la propina al rey, incluso acarreará cárcel. Tanto mayor es la ofensa, cuanto mayor es la dignidad de la persona ofendida. Y la persona a la que ofende el hombre no es ni más ni menos que a su creador. Y aunque el hombre no puede hacer nada infinito, al ofender a Dios, comete una ofensa de valor infinito. Una ofensa que ningún hombre, ni toda la humanidad desde Adán hasta el final del mundo, podrían haber rescatado. Una deuda que toda la humanidad entera jamás podría haber pagado. Y como Dios, además de amor, es amor, pero es justicia, en razón de justicia, si un hombre ofende a Dios, un hombre debe desagraviar a Dios. Un hombre debe pagar la deuda. Un hombre debe hacer actos de valor infinito para poder pagar la deuda infinita. Y como los hombres no pueden hacer nada que sea infinito, era de justicia que Dios se encarnase, se hiciese hombre, para que haciendo actos infinitos por ser Dios, pero hombre a la vez, pudiera de esa manera pagar la deuda infinita que el hombre había contraído con Dios. En su ignorancia, en su ignorante soberbia, sabía perfectamente lo que hacía, pero ni siquiera Adán podía imaginarse las consecuencias de aquella desobediencia. Por eso, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el entendimiento expresado, la palabra, tenía que expresarse, tenía que expresar a Dios de manera material, de manera física, tangible, hacerse hombre, encarnarse, realizar actos infinitos y poder así redimir al hombre. Él ha venido, por lo tanto, para devolvernos al Padre. Él ha venido para reconciliar a la humanidad entera con el Padre, con Dios ofendido. Por eso, nada más subirse al trono de la cruz, lo primero que hace es decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para esto he venido, para pedirte perdón en nombre de ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Para ofrecerte mi vida a cambio de la de ellos, porque ellos se apartaron de la vida y cayeron en la muerte, y verdaderamente merecen la muerte. Pero yo he venido para que tú los perdones. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero como de nada sirve el perdón de Dios si los hombres arrepentidos no piden perdón, la segunda palabra fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón, San Dimas, al ver los improperios que profería Gestas el mal ladrón, le increpó, estando en el mismo suplicio que Cristo, y le dijo: ¿acaso no temes a Dios? Nosotros tenemos merecido nuestro castigo, pero él no, él es inocente. Y entonces se dirigió a Cristo y le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Cristo le dijo: en verdad te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, Cristo da a entender que Él viene para reconciliar a la humanidad entera. Segunda palabra, hace falta que la humanidad le pida perdón. Que lo reconozca como Dios, pues como bien nos dice en el Evangelio, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al Cristo que has enviado. Que le reconozcan que es Dios y que le pidan perdón. Esto fue lo que hizo San Dimas. Señor, cuando estés en tu reino. Y esto se lo dice a un crucificado, a un condenado a muerte. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Nos dice la tradición que siendo niño San Dimas ayudó a la Santísima Virgen María y al glorioso patriarca San José, que con el niño huían de camino a Egipto, huyendo de la matanza de Herodes. Y María Santísima, al reconocer en la cruz, junto a su hijo, a aquel niño que les había ayudado en sus necesidades, alcanzó, la reina de los ángeles, la mediadora de todas las gracias, alcanzó de Dios un acto de contrición perfecta en el momento de la muerte de San Dimas. Y San Dimas, abiertos los ojos del alma, tras ver, encumbrado como estaba en la cruz a la altura de Cristo, el velo rasgado y destruido de la humanidad de Cristo, al ver el velo rasgado de la humanidad y tras él la divinidad latente en la cruz que reinaba desde el madero, vestido con la púrpura del rey, él reconoció al Dios verdadero, él reconoció la divinidad detrás del velo rasgado de la humanidad de Cristo. Gracias a la intercesión de María Santísima. Y mientras otros veían a un ser destruido, desechado, desgarrado, roto, San Dimas vio, tras ese velo roto de la humanidad de Cristo, al mismísimo Dios. In cruce latebat sola deitas, en la cruz latía sola la divinidad, nos dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote. Él pudo ver la divinidad que latía, reinando desde la cruz, pues como nos dijo el profeta David, reinará el Señor desde el madero, y desde el madero reinó, cubierto el madero con la púrpura regia de la sangre del rey. Primero Dios nos dice que viene para pedir perdón por nosotros al Padre, y luego en su segunda palabra nos da a entender que nosotros debemos aceptar ese perdón y debemos pedirle perdón, reconocer a Cristo como Dios y pedirle perdón, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y Cristo, al encarnarse, no le bastó dar su vida para redimirnos, sino que en su locura de amor tuvo que unirnos a Él, a su propio cuerpo, tuvo que hacernos parte de Él, parte de Dios, y para eso tuvo que crear a su Santa Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y como no es de recibo, ni puede ser que el cuerpo nazca de otra manera distinta a la que nació la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la Iglesia debía nacer también de María Santísima, Madre de Dios. Por eso, en su tercera palabra, después de decirnos que ha venido para perdonarnos y de que una vez que le pidamos perdón, Él no solamente nos devuelve a Dios, sino que nos devuelve en Él, siendo parte de Él, formando parte de sí, de su cuerpo, nos tiene que entregar para nacer a la vida eterna, la madre por la que Él mismo nació. Y aquí viene ahora la tercera palabra. Señora, he ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Señora, sí, señora, porque aunque en la traducción normalmente en español y aun en la Vulgata aparece el término mulier, mujer, en el original del Evangelio, el término que se usa es señora. Pues el Rey de la Tierra y del universo entero nos da a su madre, reina de toda la creación, por madre. Ella es
la señora de la creación. Por eso, para dar una mayor solemnidad a la entrega de su madre, la llama como verdaderamente es, además de madre suya, señora. Señora, ahí tienes a tu hijo. Y en la figura de San Juan, representados estamos todos, toda la Iglesia. Él fue el único apóstol, uno de esos cimientos de la Iglesia, que estuvo al pie de la cruz, viendo con sus propios ojos el nacimiento de la Iglesia, al abrirse el corazón de Cristo a punta de lanza y brotar sangre y agua. En ese preciso instante nació la Iglesia. Y como era de esperar, antes de nacer la Iglesia, tuvo que darnos a su madre, pues nadie nace si no es de una madre, y primero debemos tener la madre para luego poder nacer. Este es el orden perfecto que Dios sigue. He venido para restaurar la humanidad y devolverla al Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Debéis pedir perdón y reconocer que soy Dios. Y si así lo hacéis, ahí tenéis a vuestra madre. Y ahí a tu madre. Allí estaba ella, junto a la cruz, de pie, al lado de su hijo. ¿Y qué espada no sentiría atravesar su alma cuando ve al hijo morir y su hijo le da en trueque al discípulo amado? En adelante ya no sería llamada la madre de Jesús, la madre de Dios. Ya no sería llamada la madre de Jesús, sino la madre de Juan. Admirable trueque el que se produce en la cruz, que la madre de Dios se convierte en madre de los redimidos, pues no puede ser que los redimidos entren en la vida eterna, entren en la gloria del Padre, si no es por la misma puerta por la que Cristo entró en la tierra, por aquella de quien Él recibió su vida en esta tierra. Por eso, para darnos la vida, nos da aquella de quien Él había recibido la vida. Y una vez que nos ha dado su madre, se dirige al Padre. Cuarta palabra. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto podría parecer quizás un acto de desesperación. Pero si tenemos en cuenta que, como nos dice San Pablo, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en esta palabra entenderemos la verdadera obediencia. Porque Dios quiere el sacrificio de un corazón contrito y humillado, el sacrificio de un corazón obediente. Y ese es el sacrificio que Cristo viene a ofrecer, el de su corazón, el de su voluntad. La obediencia consiste en sacrificar, en eliminar nuestra voluntad como potencia superior del alma en el altar de la voluntad de otro. Y en Cristo Jesús, Señor nuestro, había dos voluntades. La voluntad divina, que es una única y misma con el Padre y el Espíritu Santo, que son Dios, y la voluntad humana, que estaba perfectamente unida a su voluntad divina, en virtud del misterio de la unión hipostática. Mas no es normal que un hombre encuentre placer en el dolor, ni que ame precisamente el dolor. Esto es algo que de alguna forma es contrario a la voluntad. Por eso, lo vemos en el huerto de Getsemaní, dirigiéndose como hombre al Padre eterno, decirle: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Como hombre, su voluntad humana no quería morir, y menos aún morir con crueles tormentos. Y esto es lógico, normal y perfectamente razonable. Pero inmediatamente le dice: mas si para esto he venido, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, como hombre, su voluntad humana es eliminada en el altar de la voluntad de Dios, del Padre,
que es la misma voluntad que la de la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada, en cuanto que Dios, y la del Espíritu Santo. Mas Él sacrifica no solo su cuerpo, sino que para sacrificar su cuerpo, lógicamente, primero tuvo que sacrificar su voluntad por medio de la obediencia y subirse así al madero de la cruz en virtud de santa obediencia. Por eso ahora, una vez subido en la cruz, nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En cuanto que hombre, él ve que efectivamente Dios se aparta de esos sufrimientos, no lo libra de ellos, pues para eso ha venido, no lo libra de los sufrimientos. ¿Y por qué no lo libra de los sufrimientos? No porque el Padre sea cruel. Algunas personas piensan que el Padre no podía querer los sufrimientos del Hijo, pero quienes así opinan se olvidan de que el Hijo es Dios igual que el Padre y que tienen una misma voluntad. Y si el Hijo, como nos dice en el Evangelio, entrega su vida voluntariamente, no fue forzado. Él entrega su vida por amor. Pero no debemos olvidar que el pensamiento eterno de Dios, la expresión de la razón divina, es profeta. Sacerdote, profeta y rey, decimos. Sacerdote porque él ofrece la víctima de su humanidad. Profeta porque él habla de Dios y nos enseña a Dios y nos lo manifiesta. Rey porque gobierna y gobierna desde la cruz. Como profeta, él es maestro y un maestro sin igual. Un maestro que usa de una didáctica perfecta. Y como se aprende mucho mejor con los ejemplos que con lecciones teóricas, Cristo nuestro Señor, desde la cruz, nos da el mayor ejemplo que podía dar de lo que a Dios aborrece el pecado, de lo que a Dios ofende el pecado. Y para que entendamos cuán aborrecible es el pecado para Dios, Él mismo se hace aborrecible a los ojos humanos, hasta el punto de no tener forma, sino de parecer un vil gusano de la tierra. Por eso, para que entendamos cuánto ofenden a Dios los pecados del pensamiento, cuánto ofenden a Dios los pensamientos deshonestos e impuros consentidos, los pensamientos de soberbia, los pensamientos de orgullo, los pensamientos de vanidad, los pensamientos pecaminosos, Dios nuestro Señor se deja coronar de espinas, para que entendamos que nosotros merecemos estar eternamente coronados de espinas por un solo de esos pensamientos. Y aún después de cientos de miles de millones de años coronados de espinas, ni siquiera habíamos empezado a pagar la deuda infinita que habríamos contraído con Dios. Acuérdate, oh alma, cada vez que tengas un pensamiento que se aparte de Dios, de la corona de espinas que tu Creador llevó sobre su cabeza. Y para que entendamos cuánto ofende a Dios los pecados cometidos por la vista, esas miradas deshonestas consentidas o esas miradas pecaminosas, quiso Dios que una espina de la corona le cosiese el párpado para que entendamos con este ejemplo que por una sola de nuestras miradas pecaminosas mereceríamos llevar los párpados cosidos con espinas por toda la eternidad, y que después de cientos de miles de millones de años con los párpados cosidos, todavía no habríamos empezado ni tan siquiera a pagar la deuda contraída con Dios. Y para que entendamos cuánto ofenden a Dios los actos pecaminosos, los actos impuros y los actos y las acciones pecaminosas, contrarias al amor, violentas y acciones que nos apartan de Dios, dejó clavarse sus benditísimas manos en el madero de la cruz, para que entendamos así que por cada acción pecaminosa
mereceríamos llevar nuestras manos clavadas por toda la eternidad. Y aun después de cientos de miles de millones de años, no habríamos empezado todavía a pagar la deuda contraída con Dios. Y para que entendamos cuánto ofende a Dios nuestra diligencia en el pecado, esa rapidez con la que nos dirigimos a pecar, clavó sus pies en la cruz. Para que así entendamos cuánto ofende a Dios esa diligencia en ofenderle, hasta el punto de que por no apartarnos de las ocasiones de pecado, sino precipitarnos a ellas diligentemente, mereceríamos llevar los pies clavados por toda la eternidad, y aun después de cientos de miles de millones de años, todavía no habríamos empezado a pagar la deuda que habríamos contraído con Dios. Y para que entendamos en definitiva cuánto ofende a Dios el pecado en cualquiera de la parte del cuerpo o con cualquier parte del cuerpo con la que sea cometido, no dejó ni un solo centímetro de su naturaleza humana sin dolor. Desgarró enteramente su naturaleza para que así entendamos cuánto ofende a Dios el pecado. Para que con este ejemplo magistral podamos entender que cada vez que con nuestro ser pecamos, mereceríamos ser flagelados con garfios y desgarrado todo nuestro cuerpo internamente, y cuando después de llevar cientos de miles de años flagelados sin compasión, no habríamos ni siquiera empezado todavía a pagar la ofensa infinita contraída con Dios. Él es el maestro, rabí, maestro. Por eso, él, que aborrece el pecado, asumió sobre sí el pecado de los hombres y desgarró su cuerpo entero para que entendiésemos cuán abominable es para Dios el pecado. Y después de haber desgarrado su humanidad entera, pronunció la quinta palabra: sitio. Tengo sed. Tengo sed. La quinta palabra. ¿Por qué la quinta? ¿Por qué no la cuarta? ¿La tercera o la séptima? ¿Por qué la quinta? ¿Acaso Dios tiene sed fisiológica de líquido en su naturaleza humana? Si aprendemos a leer el lenguaje numérico, entenderemos que la sed de Dios, que la sed de Cristo en la cruz, es una sed eterna, una sed abrasadora provocada por el fuego ardiente de su amor, de un amor eterno. La quinta palabra. El número 5 es el resultado de sumar el 3 del Dios Trino, de la Trinidad, al 2 de la humanidad y la divinidad de Cristo, de la doble naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Dios Trino y humanado, el Dios uno y trino, y el Verbo eterno hecho carne, son los que tienen sed. La quinta palabra, 5. Es Dios el que tiene sed. El Padre y el Espíritu Santo no pueden tener sed fisiológica porque ellos no tienen cuerpo. La sed de Cristo en la cruz va más allá de la sed puramente fisiológica. Él tiene sed. ¡Tiene sed! ¿Y de qué tiene sed? Tiene sed de ti. Tiene sed de almas. Él ha creado a los hombres para que sean felices, conociéndole, sirviéndole y amándole. Pero los hombres, con la libertad que Él les dio, pues el amor es un acto de la voluntad, pues es una tendencia voluntaria, un dirigirse voluntario hacia otro ser u otra persona. El amor, por lo tanto, es un acto de la voluntad, y Él, en su voluntad, en su amor eterno, se dirige a los hombres y quiere que los hombres se dirijan a Él. Pero cuando los hombres no se dirigen a Él con su voluntad, sino que de Él se apartan, pues para que haya amor y haya voluntad,
necesariamente debe haber libertad, porque donde no hay libertad no hay voluntad. El que está obligado a hacer algo no lo hace voluntaria y libremente. Para que le pudiéramos amar, nos dio la libertad. Sin embargo, el hombre, en vez de dirigirse a Dios, se aparta de él. Él tiene sed de almas, él tiene sed no de agua. Y aquí viene ahora el lenguaje simbólico. Cristo se expresa con el lenguaje oral, como palabra, se expresa con el lenguaje numérico, se expresa también por medio de signos y de símbolos. Él tiene sed de vino, sí, y de vino generoso, de vino dulce, de pasas. Nos dice Isaías en el capítulo 25 que Dios en el monte Sión ha preparado en el templo un banquete de tuétanos suculentos y vinos generosos. ¿Cómo se hace el vino generoso? El vino generoso, dulce, de pasas, se hace con pasas. Se cogen los racimos de uva, se ponen al sol en verano para que se sequen, para que pierdan el agua, concentren los azúcares, y después esas pasas son exprimidas fuertemente y sin compasión para extraer el dulzor del azúcar de las pasas, y así de esa manera poder hacer un vino dulce, un vino generoso, un vino de pasas. Y en ese banquete preparado por Dios en el templo de Dios, claro, no en el templo de Jerusalén terrestre, sino en el templo de Dios, en su iglesia. Ese vino generoso es Cristo mismo, pues Él, cual divino racimo de uvas, ha puesto a secar su humanidad al sol implacable de la justicia divina, y secada su humanidad es exprimida sin compasión en el lagar de la cruz. Yo solo pisé el lagar, nos dice el profeta. No había hombre del pueblo que me ayudase. Yo solo pisé el lagar. Cristo solo pisó el lagar de la cruz, exprimiendo la seca, deshidratada racimo de su humanidad para sacar de él la esencia, el dulzor de su divinidad, su amor. Cristo es el vino generoso, ese vino generoso que Dios nos da en el banquete preparado por Él en su templo. Y si Cristo da vino generoso, Cristo quiere recibir vino generoso. El vino generoso de tu alma, el vino generoso de tu voluntad, secada al sol de la obediencia, al sol de la oración, al sol de la penitencia. Y habiendo perdido todo aquello que sobra, concentrada el azúcar de la gracia y de la virtud, exprimir tu ser en el lagar de la cruz. Pues la cruz tiene dos caras. En una está Cristo y la otra está vacía. La otra cara es para ti. Tienes que secar tu ser y tu voluntad para después exprimirla en la cruz de Cristo y poderle así ofrecer un vino dulce de pasas. No hagas como su pueblo, que le ofreció vinagre. Tengo sed, dijo en la cruz, quinta palabra, y sin embargo le acercaron una esponja llena de vinagre. Vinagre viene del latín vinum acrem, vino agrio. El vinagre es el vino agrio, el vino podrido, el vino corrompido. Eso fue lo que le dieron a beber a Jesús, vino corrompido. Cristo había venido para darnos ejemplo de lo que le aborrece el pecado y para borrar absolutamente todos los pecados. Por eso bebió el cáliz hasta las heces y aun en la cruz bebió el vino corrompido de los pecados de su pueblo. Planté mi viña, la rodeé con una cerca, la podé y la cuidé, pero me dio vinagre.
No me dio vino, me dio agrazones, me dio vinagre. Cristo tiene sed del vino generoso de tu alma. Tiene sed de vino, no de agua. No le des el vinagre de tus pecados. Ya lo bebió en la cruz. Y la sexta palabra, todo está consumado. Consumatum est. Todo está consumado. Cristo viene para reconciliarnos con el Padre y devolvernos a Él. Primera palabra. Y a aquellos que le reconocen y le piden perdón, segunda palabra, los hace miembro de sí por medio de su benditísima Madre, tercera palabra, y para que no volvamos a pecar, nos muestra luego con un ejemplo elocuente lo que aborrece a Dios el pecado, cuarta palabra, ¿por qué me has abandonado? Y luego, para recordarnos que nos ama, nos dice, tengo sed, quinta palabra, tengo sed de ti, del vino generoso de tu alma, del vino de pasas, de tu obediencia. Todo ya está consumado, ya nos ha explicado todo. Poco más puede explicar, poco más puede decir, poco más puede hacer ya. Todo está consumado. Todo está ya completado. La redención ya se ha perfeccionado. Ya nada más hay que hacer. Solamente te falta a ti aceptar la redención. La redención por parte de Dios es perfecta. Todas las imágenes que en el Antiguo Testamento habían profetizado la venida de Cristo, ya se han cumplido en Cristo. Me dieron vinagre, dice en el Antiguo Testamento. Se repartieron mis vestiduras, echaron a suertes mi túnica, ya se ha cumplido. Mirarán al que atravesaron, taladraron mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. ¿Por qué? Porque mi carne ha sido desgarrada, y mis huesos han quedado al aire. Al Cordero Pascual no le quebraréis un hueso. No quebraron ni un solo hueso a Cristo. Todo ya está cumplido. Todo está consumado. Ya no falta más. A Dios ya no le falta nada más por hacer. Ya lo ha hecho todo. De ahora en adelante, la redención es cosa tuya. De ahora en adelante, eres tú el que tienes que responder, sí, Señor, fiat, hágase. Él ya nada más puede hacer. Él te ha dicho que quiere perdonarte. Él te da el perdón y te promete el paraíso. Te da incluso a su Santísima Madre. Te muestra el horror del pecado y te dice que te ama, diciéndote que tiene sed de ti. Ahora te toca a ti responder. Y por fin, con un gran grito, exhaló su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto quizás podría parecer un grito de abandono o desesperación. Sin embargo, este grito está tomado de la misma palabra que él inspiró al salmista en el Salmo 31, un salmo que nos relata la aflicción de una persona y su acción de gracias. En ti, Señor, confío, no quedaré yo nunca defraudado. Y en el sexto versículo nos dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has rescatado. Así es como termina ese verso, tú me has rescatado. La última palabra de Cristo es una palabra de victoria. Yo he venido a dar la vida, yo he dado mi vida. Tú, Padre, me has rescatado. Tú, y por tu poder, por el poder tuyo que es mío en cuanto que Dios, resucitaré. Yo he dado mi vida porque he querido. Soy Dios y lo muestra en la cruz, porque estando en la cruz como estaba, desangrado completamente, después de la pasión, de toda la noche de sufrimientos, de su flagelación, de su coronación de espinas, de su crucifixión, y cuando el propio respirar suponía para él una auténtica tortura, aún así dio dos grandes gritos. Elí, Elí, lama sabactani, fue el primer grito, y después de decir, en tu mano comiendo mi espíritu, dando una gran voz,
magna voce, nos dice el Evangelio, dando una gran voz, dando un grito, expiró. Y nos debe parecer normal que Cristo gritara en la cruz, pues tenía su naturaleza humana totalmente deshecha. Al gritar en la cruz, lo que hacía era rugir como el león victorioso de Judá. No ha sido humillado. No ha sido humillado. Él vence en la cruz. Él reina desde la cruz. Él reina desde el madero. Por eso, la última palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has rescatado. Cristo vence en la cruz y nos enseña a encomendarnos también a Dios, pues cualquier contrariedad y sufrimiento que podamos padecer en esta vida no son sino que pequeñas cruces que Dios nos ofrece para demostrarle nuestro amor, abrazándonos con alegría y diligencia a ellas. Y abrazados a la cruz, aun en medio de los sufrimientos y de los tormentos, más sufrió Cristo, podamos decir: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, tú me has rescatado. Porque la cruz no es el final, la cruz no es la humillación, la cruz es el principio de la vida, la cruz es el trono de Dios, la cruz es el lecho nupcial de Cristo con el alma. Si quieres unirte a Cristo, debes unirte en su cruz. Aprovechemos, hijos míos, este Viernes Santo para pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados e inmediatamente dirigirnos a Él y amarle como solo Él puede y debe ser amado. Pidámosle a María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, la Madre del Gran Dolor, que nos ayude y nos enseñe a amar a su Hijo como merece ser servido y amado. Pidámosle a Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ayude y enseñe a amar a su Madre como merece ser servida y amada. Pidámosle en este Viernes Santo al buen ladrón San Dimas, que supo ver la divinidad latente de Dios tras el velo rasgado de la humanidad de Cristo, que seamos capaces de reconocer nosotros también a la Iglesia oculta y escondida en el sepulcro, eclipsada por aquella que ocupa el lugar de la esposa y que no es más que la meretriz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.